Baños, nacido el 12 de marzo de 1911, en la entonces llamada San Andrés Chalchicomula, hoy ciudad Sendarán, en el estado de Puebla, hijo de Ramón Díaz Ordaz Redonte y Sabrina Bolaños Chacho. Tuvo dos hermanos mayores, Ramón, nacido en 1905, y María, nacida en 1908. Y luego tuvo dos hermanos menores, Ernesto y Guadalupe. Las familias Díaz Ordaz y Bolaños Cacho eran de las más raigambres en el estado de Oaxaca, en donde ambos eran originarios. Ramos Díaz Ordaz era nieto del héroe liberal de José María Díaz Ordaz, quien encabezó en Oaxaca a los liberales en el frente de las fuerzas conservadoras durante la Guerra de la Reforma, lejanamente operando con Porfirio Díaz, siendo descendiente de un héroe de la Reforma. Ramón Díaz Ordaz ocupó diversos cargos políticos, entre los que estuvo en jefe político del distrito poblano de Calcochicomula. Sin embargo, el estallido y triunfo de la Revolución Mexicana barrió con la estructura burocrática porfirista y dejó a la familia Díaz Ordaz en graves problemas económicos por haber pedido gran parte de sus propiedades, tras haber trasladado temporalmente a Jalisco, retornando a Oaxaca, donde Gustavo Díaz Ordaz realizó sus estudios básicos e ingresó al célebre Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca a estudiar la preparatoria. Sin embargo, la falta de empleo e ingresos económicos llevó la familia a emigrar definitivamente a la ciudad de Puebla, Zaragoza. Gustavo Díaz Ordaz fue un abogado en formación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Desde la década de los 40 fue escalando dentro del PRI mientras ganaba experiencia política. Fue electo para la Cámara de Diputados como diputado federal en el año 1946. Después, en 1949, fue nombrado subsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas del país. Fue presidente del Supremo Tribunal de Justicia, vicerrector de la Universidad de Puebla y secretario de Gobernación. Esto sin contar, claro, su presidencia del país. Gustavo Díaz Ordaz fue el presidente de México entre 1964 y 1970. Durante su gobierno, se llevaron a cabo reformas importantes en la economía del país y también se fortaleció la presencia del Estado en la vida económica y social del país. Díaz Ordaz asumió la presidencia en una época caracterizada por el endurecimiento de la política latinoamericana de los Estados Unidos. La matanza de Tlatelolco sucedió el 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, en la Ciudad de México, evento en el que el presidente Gustavo Díaz Ordaz reprimió de manera muy violenta una manifestación estudiantil pacífica. Esto se dio porque los estudiantes estaban protestando en contra del gobierno del PRI, ya que este no se preocupaba mucho por la educación del país. En este mismo año se celebraron los Juegos Olímpicos en el país, y el gobierno quería proyectar una imagen de civilización y estabilidad del país, pero las protestas crecían y llamaban más la atención. Así que policías y militares fueron enviados a controlar la situación, y a las 9 de la noche empezaron a disparar de manera indiscriminada a cualquier persona que se encontrara en la plaza. Se estima que alrededor de 300 a 500 personas murieron, y muchas otras fueron arrestadas, y a las otras no se les volvió a ver jamás. Durante su gobierno, Díaz Ordaz lideró una gran cantidad de proyectos de modernización en México. Estos incluyeron la construcción de infraestructuras como puentes, carreteras y hospitales, y la modernización de servicios públicos como el agua, la electricidad y el transporte público. Durante su presidencia, Gustavo Díaz Ordaz lideró un periodo de estabilidad económica en México. Fomentó de la inversión extranjera, impulsó al sector manufacturero, la reforma agrícola y la creación de instituciones financieras. Tras concluir su mandato en 1970, Díaz Ordaz se retiró de la política activa. En lugar de seguir en cargos políticos dentro del gobierno, se dedicó a labores de tipo más diplomático y consultivo. Uno de sus roles más destacados después de dejar la presidencia fue como embajador de México en España. Ocupó este puesto durante varios años, en una época en la que España estaba en transición hacia la democracia tras la muerte del dictador Francisco Franco. Díaz Ordaz desempeñó un papel importante en las relaciones bilaterales entre ambos países, aunque también se le vinculó con las tensiones políticas debido a su relación con el franquismo. Durante los años posteriores a su mandato presidencial, Díaz Ordaz continuó vinculado con el Partido Revolucionario Institucional PRI y con algunos de los círculos más cercanos al poder en México. Sin embargo, su perfil fue disminuyendo con el paso del tiempo, especialmente a medida que surgieron nuevas generaciones de líderes en el PRI.
Gustavo Díaz Ordaz falleció el 15 de julio de 1979 a la edad de 71 años. La muerte no estuvo exenta de polémica y su figura sigue siendo objeto de debates en la historia de México, especialmente debido a la represión política y las violaciones de derechos humanos que marcaron su gobierno.